Hola, buenas noches. Este es el podcast de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El capítulo de hoy se titula Impacto social de las políticas criminológicas estatales. Mi nombre es Lucina Guillén, estudiante del sexto semestre en la licenciatura de Derecho y Criminología. Hoy quiero que pensemos juntos en algo que parece técnico, pero en realidad es profundamente humano. Las políticas públicas en criminología que implementa el Estado mexicano no son simples programas administrativos, son relatos de poder, narrativas que buscan darle sentido al conflicto social y ordenar la vida cotidiana frente al crimen. El Estado siempre construye un discurso. Cuando se lanzó el Programa Nacional de Prevención del Delito, se hablaba de atender las causas profundas, de rescatar comunidades, de devolver la paz a los barrios. La narrativa era clara, el Estado se presentaba como protector, pero en la práctica el programa enfrentó críticas por falta de continuidad y recursos. Ahí vemos cómo el relato oficial puede chocar con la realidad. En el terreno jurídico, las políticas públicas se sostienen en normas que obligan al Estado a actuar. La Constitución y leyes como la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que incluso en contextos de sanción deben garantizarse los derechos humanos. Los programas de reinserción social en cárceles, talleres educativos, capacitación laboral, atención psicológica no son favores, son mandatos legales. La política pública se convierte en un puente entre la norma y la vida cotidiana, y ahí el Estado se legitima como garante de derechos. La parte organizacional es igual de interesante. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordina estrategias de prevención, los tribunales aplican sanciones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos vigila que no se violen garantías. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la decisión de militarizar la seguridad pública transformó esa organización. Las Fuerzas Armadas asumieron tareas que antes correspondían a policías civiles. Esa medida no solo fue de seguridad, fue una reorganización institucional que cambió la relación entre Estado y sociedad y abrió debates sobre legalidad y derechos. Pero aquí aparece la tensión. Mientras el Estado habla de seguridad y orden, la sociedad exige justicia y respeto a derechos. En los últimos años, programas dirigidos a jóvenes en situación de riesgo han intentado equilibrar esa tensión, ofreciendo becas y oportunidades educativas como parte de la política criminológica. Son medidas que buscan prevenir el delito desde la raíz, contrastando con enfoques punitivos que solo atienden las consecuencias. Al final, las políticas públicas en criminología son relatos institucionales que intentan dar sentido al conflicto social. Son narrativas jurídicas que legitiman la acción estatal y estructuras organizacionales que la materializan. La pregunta que queda abierta es si estas políticas realmente transforman la realidad del crimen o si reproducen las mismas lógicas de exclusión y violencia que dicen combatir. Esa inquietud es la que quiero dejar contigo, entender que detrás de cada política hay un relato de poder que afecta la vida cotidiana. El funcionamiento institucional de las políticas públicas en criminología se mueve como una maquinaria que intenta coordinar distintos actores, aunque muchas veces lo hacen con tropiezos. El Estado diseña estrategias desde las secretarías, las fiscalías investigan, los jueces sancionan y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos vigilan que no se violen garantías. En teoría, cada pieza tiene su función, pero en la práctica esas funciones se cruzan, se duplican o incluso se contradicen, y eso genera tensiones entre instituciones y ciudadanos.
Los efectos sociales de estas políticas son igual de ambivalentes. Cuando se aplican programas de prevención, becas para jóvenes o talleres de reinserción en cárceles, la gente puede sentir que el Estado se acerca, que hay un intento real de atender las causas del delito. Eso genera confianza y abre posibilidades de inclusión. Pero cuando la política se centra en la militarización o en el castigo sin alternativas, lo que se produce es miedo, desconfianza y un círculo de exclusión que refuerza la violencia que se pretende combatir. En pocas palabras, las políticas criminológicas funcionan como relatos institucionales que buscan ordenar el caos, pero sus efectos sociales dependen de cómo se aplican. Pueden ser herramientas de prevención y esperanza o pueden convertirse en mecanismos de control que profundizan la distancia entre el Estado y la sociedad. Esa ambivalencia es lo que hace que hablar de criminología en México sea hablar de poder, de narrativas y de la vida cotidiana de quienes viven bajo esas políticas. Cuando hablamos de políticas públicas criminales en México, no solo hablamos de leyes o programas, hablamos de discursos. El Estado construye narrativas que justifican el uso de la fuerza y que etiquetan a ciertos grupos sociales como peligrosos o enemigos. Esos discursos no son neutrales, son mecanismos que legitiman la violencia institucional y que moldean la percepción social del crimen. El caso del operativo en San Mateo Atenco en 2006 es un ejemplo brutal de cómo funciona esta lógica. El discurso oficial hablaba de restablecer el orden frente a un grupo de pobladores que protestaban, pero detrás de esas palabras se escondía la imposición de la fuerza. Cientos de policías desplegados, detenciones masivas, violencia sexual contra mujeres y un mensaje claro de que el Estado estaba dispuesto a usar la represión para marcar límites. El etiquetamiento fue inmediato. Los pobladores fueron presentados como revoltosos, como amenaza al orden público, y esa etiqueta justificó la brutalidad. Lo que vemos ahí es cómo el discurso se convierte en arma. Se habla de seguridad, de legalidad, de orden, pero lo que se ejecuta es represión y los efectos sociales son profundos. Miedo en las comunidades, desconfianza hacia las instituciones y la normalización de ciertos grupos pueden ser tratados como enemigos internos. El operativo de Atenco no solo fue un hecho violento, fue un relato institucional que mostró cómo el Estado puede usar la narrativa para legitimar el ejercicio de la fuerza y para marcar quién pertenece y quién queda fuera. Al final, las políticas públicas criminales no son solo programas, son historias que el Estado cuenta para justificar su poder. Y esas historias tienen consecuencias reales en la vida de la gente, porque definen quién es protegido y quién es castigado, quién es ciudadano y quién es enemigo. El caso de Atenco nos recuerda que detrás de cada discurso de seguridad hay un mecanismo de control que puede terminar en violencia y exclusión. El Estado mexicano no solo crea políticas públicas criminales, también construye discursos que legitiman su poder. Habla de orden, de seguridad, de restablecer la paz, pero detrás de esas palabras lo que se esconde es el ejercicio de la fuerza y el etiquetamiento de ciertos grupos sociales como peligrosos. Esos mecanismos discursivos funcionan como un filtro, convierten a ciudadanos en enemigos internos y justifican la represión. El operativo de San Mateo Atenco en 2006 lo muestra con crudeza.
El discurso oficial decía que se trataba de controlar una protesta y recuperar el orden, pero lo que vimos fue un despliegue masivo de policías, detenciones arbitrarias, violencia sexual contra mujeres y un mensaje claro. El Estado estaba dispuesto a usar la fuerza para marcar límites. Los pobladores fueron etiquetados como revoltosos, como amenaza, y esa etiqueta sirvió para legitimar la brutalidad. Al final, lo que queda es la evidencia de cómo las políticas públicas criminales no son solo programas, son relatos que justifican quién merece protección y quién merece castigo. El caso Atenco nos recuerda que el discurso estatal puede ser tan violento como las armas que despliega, porque define quién pertenece y quién queda fuera. Y la frase con la que puedes cerrar tu episodio es esta: el Estado no solo reprime con fuerza, también con palabras, y esas palabras pueden marcar a comunidades enteras como enemigas. Gracias.